Muy buenos días, mi nombre es Joseph García Abreu, maestro de cabecilla Lenin Daniel Rodríguez. Hoy les estaré hablando sobre los gestores de bases de datos. Los gestores de base de datos, o DBMS, por sus siglas en inglés, son de software diseñados para crear, gestionar y administrar bases de datos. Esto permite que la información de forma organizada y ofrezcan herramientas para consultar, modificar y eliminar datos. En esta presentación, explorar los tipos de gestores de base de datos, sus características principales y sus ventajas y sus desventajas. Los gestores de bases de datos fundamentales para organizar y administrar datos de manera eficiente. Piensa en ello como bibliotecas digitales que almacenan y ordenan toda la información que una empresa o aplicación necesita. Un gestor de base de datos es un software que actúa como intermediario entre el usuario y la base de datos. Permite realizar operaciones como depósito, rescatar, actualizar datos, eliminar de la forma de ser eficiente. Los gestores de base de datos son herramientas indispensables para cualquier organización que maneje grandes volúmenes de información. Gracias a ellos podemos almacenar, organizar y buscar y modificar datos de forma rápida y segura. Relaciones, RDBMS, tablas de uso para almacenar datos y se basan en el modelo relacional. Un ejemplo, MySQL, Prosterger SQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server. Ventajas. Organización, uso de SQL como lenguaje estándar garantiza integridad referencial. Desventajas. No son ideales para datos estructurados. Requieren más recursos para bases de datos muy grandes. Absolutamente los gestores de base de datos, o DBMS, son herramientas fundamentales en el mundo de la tecnología, de la información. Existen diversos tipos, como cada uno con características y aplicaciones específicas. Diseñados para trabajar con datos no estructurados o semi-estructurados. MongoDB, Cassandra, Bomberos y redes. Ventajas: escalas horizontal, flexibilidad para manejar diferentes tipos de datos como documentos, grafos o clave valor. Desventaja: no hay control consistencial al 100% en todos sus sistemas, modelos CAP. Carecen de los estándares universales como SQL. Los gestores de base de datos no SQL ofrecen una alternativa poderosa y flexible a los RDBMS tradicionales al comprender las diferentes opciones y características que podrán seleccionar en gestores de base de datos más adecuados para su proyecto. Organizan los datos en manera estructurada como un árbol, de padre e hijo, y BM, sistema de gestión de información.
Ventajas: fácil navegación para datos relacionales federales claros, alto rendimiento en consultas definidas. Desventaja: poca difícil de modificar o escalar. Las bases de datos jerárquicas son un modelo de datos históricos que han reemplazado una gran medida por modelos relacionales y no SQL, aunque tienen sus limitaciones y pueden ser una opción válida en casos específicos. Representan los datos como nodos y aristas para que los modelos de relaciones complejas, ejemplo, la Neo 4J o la Aragon DBD. Ventajas: excelentes para modelar redes sociales, recomendaciones y jerárquicas, rápidas en consultas y complejas. Desventajas: complejidad inicial en el diseño, menos eficiente para los datos tabulares. Las bases de datos de grafos ofrecen una poderosa herramienta para modelar y analizar datos complejos y alternamente conectados. Su flexibilidad, escalabilidad y rendimiento los hacen ideales para una amplia gama de aplicaciones. Almacenan datos como objetos similares al lenguaje de la programación de objetos, ejemplo, DBD4O o GetDBD. Ventajas: ideal para aplicaciones a objetos menores de desajustes a la modelo de datos y a la lógica de negocios. Desventajas: menor de la general, puede ser más lento que los RDBMS para ciertas operaciones. Las bases de datos orientan a objetos que ofrecen una alternativa interesante a los RDBMS, específicamente para aplicaciones que requieren modelar datos complejos y relaciones de manera natural. Sin embargo, su adopción se ha visto limitada por factores como complejidad, el costo y la falta de estándares. Persistencia de datos. Garantizan el almacenamiento permanente de la información. Acceso congruentes. Permite que múltiples usuarios accedan a la base de datos simultáneamente. Seguridad. Controlan los accesos y protegen la información, encriptación y permisos. Integridad de los datos. Aplican reglas para garantizar que los datos sean consistentes y válidos. Escalabilidad. Se adaptan a las bases de datos más grandes con crecimiento organizacional. Automatización. Facilitan tareas como copias de seguridad y recuperación de datos. Los gestores de base de datos son herramientas esenciales para el manejo eficiente y seguro de la información. Al comprender sus características y funcionalidades, podrás seleccionar el SGBD más adecuado para tus necesidades específicas. Los gestores de base de datos son herramientas claves para administrar información de manera eficiente. Su elección depende de las necesidades del proyecto, ya se maneja de datos estructurados o no estructurados. Comprender sus características, ventajas y desventajas permite optimizar operaciones y tomar decisiones basadas en datos confiables. En conclusión, los gestores de base de datos son herramientas esenciales para organizar y administrar
información. Permiten almacenar, recuperar, eliminar datos de manera eficiente y segura. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por hoy. Espero que esta pequeña presentación y esta información le haya brindado un nuevo conocimiento sobre los gestores de datos. Muchas gracias. Bye.